en tu boca hay una semilla. Dile al que está a tu lado, en tu boca hay una semilla. Ahora dile al otro que has marginado la primera vez, oye, también en la tuya hay una semilla. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Una vez más, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El sabio Salomón dijo que en nuestra lengua hay un poder para transferir vida o para transferir muerte, para transferir sanidad o para transferir enfermedad, para transferir alegría o para transferir tristeza. Nuestra lengua tiene poder para crear realidades y también para destruirlas. ¿Por qué? Porque tu lengua es la que pronuncia palabras, y las palabras son muy poderosas. Las palabras son semillas, y todos nosotros vamos a comer del fruto de nuestras palabras, de la genética interior de nuestras palabras, porque como una semilla produce frutos según su genética, también nuestras palabras producen fruto según su genética, y tú y yo vamos a comer de ese fruto. Hay tres verdades que me gustaría dejar claro en el día de hoy. Y quiero advertir que este no es un mensaje de confesión positiva, ni de atraer nada con las palabras, ni de hacer magia con el lenguaje. Yo sé que esto está muy de moda hoy, que hay muchos movimientos de nueva era y humanistas que utilizan esto, lo que es la proclamación positiva para crear realidades. Pero queridos, Satanás no suele inventarse nada, coge las verdades, las distorsiona para que muchos sean engañados. Y detrás de eso que están usando en movimientos de nueva era, hay una verdad. Y es la verdad del poder de nuestras palabras. Tres verdades que quiero dejar claro esta noche. La primera es que las palabras son semillas. La segunda es que tu mente es una tierra. Y la tercera es que tu lengua es una sembradora. Por lo tanto, ten mucho cuidado con las palabras que escuchas y con las palabras que hablas, porque finalmente vas a terminar comiendo del fruto de tus palabras. Acompáñame primero a Génesis capítulo 1. Dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo estaba oscuro y vacío, en un profundo caos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y de repente dijo Dios, sea la luz. Dios habló y dijo, sea la luz. Y cuando Dios dijo, cuando Dios habló, cuando Dios pronunció palabra, lo que Él pronunció se hizo realidad y se hizo la luz. Si lees el poema de Génesis capítulo 1, te darás cuenta cómo una y otra vez Dios dice, y lo que dice se hace realidad. Él habla y sus palabras toman forma. Aquí en Europa están haciendo pruebas en el acelerador de partículas para partir la esencia de la materia a su partícula más fundamental. Todavía no hemos logrado llegar a la base de lo que está hecho toda la realidad, los átomos. Los átomos contienen partículas y dentro de estas partículas hay más partículas, pero cuando logremos llegar a la esencia fundamental de la materia, nos daremos cuenta de que todo está hecho de la vibración de las palabras de Dios. Es decir, si logramos partir la esencia de la materia a su mínima expresión, nos encontraremos finalmente con la voz de Dios. Y es interesante porque para los hebreos la palabra para palabra
es dabar. Pónmelo en la pantalla. Y como suele pasar en el lenguaje hebreo, esa misma palabra tiene dos significados según el momento en el que se use. La palabra dabar puede significar palabra y puede significar cosa. Puede significar palabra y puede significar cosa. Y es interesante pensar en esto, que toda dabar en el universo fue creada a través de la dabar de Dios. Es decir, toda cosa en el universo fue creada a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, desde Génesis 1 vemos que Dios habla y que las palabras son muy importantes. En Génesis capítulo 2 se describe la manera en la cual Dios crea a los seres humanos. Dios había creado a los animales con el poder de sus palabras, pero cuando creó al ser humano lo hizo de una manera diferente. Parece que se involucró de manera personal en la creación del ser humano, como un artista se involucra de manera personal en su obra creativa. Me gusta decir que Dios se ensució las manos para modelar el cuerpo del primer ser humano. Dice la Biblia que Dios metió su mano en el polvo, en el barro, en la tierra, y del polvo, del barro, de la tierra modeló el cuerpo del ser humano. Y una vez modelado de la tierra, Dios hizo algo. No lo habló, lo besó. Le dio un beso. Insufló dentro del ser humano su aliento de vida, lo que conocemos como la imagen de Dios en nosotros, algo que no ha sido dado a ningún otro ser, visible o invisible en el universo. Somos una criatura especial en la creación de Dios, somos portadores de la imagen divina. Y una vez que Adán cobró vida y Eva fue formada de su costilla, Dios da algo a Adán y a Eva, algo muy importante. Le da una bendición. Dice la Biblia que Dios los bendijo. ¿Qué significa la palabra bendecir? En esencia significa decir bien. Es decir, Dios habló unas palabras al corazón, a la mente de Adán y Eva. Les dio una bendición, les dijo: fructificad, sed fructíferos, vamos a gobernar el planeta Tierra. Esas palabras de bendición fueron el empoderamiento divino para que ellos pudiesen cumplir su propósito. La bendición de Dios equipó a Adán y a Eva de identidad, valor y propósito. Más que cualquier otra cosa que Adán y Eva recibieron, más que los beneficios del paraíso, lo más valioso que Dios les dio fue sus palabras. Sus palabras habladas a Adán y a Eva. Ahora, si lees Génesis capítulo 3, te vas a dar cuenta de que en ese huerto del Edén había otra criatura que también sabía hablar. Aparece una serpiente que representa a Satanás, que habla. Es interesante que eso es muy importante en el relato. La serpiente habla. Dios habla, Satanás habla. ¿Y cómo se introduce el pecado en el universo? A través de Adán y Eva, teniendo una conversación con el diablo. Satanás comienza una conversación con Adán y Eva. Y ahí es donde empiezan todos los problemas, porque Satanás es experto en torcer las palabras. Satanás mezcla medias verdades con medias mentiras, manipula las palabras y así consigue algo: sembrar una idea tóxica en la mente de Adán y Eva.
una idea que daba a entender que quizás Dios no era de confianza, que quizás Dios les estaba ocultando algo detrás de la prohibición de no comer del fruto del árbol del bien y del mal, que quizás Dios no era tan bueno como parecía. Y esa idea tóxica, esa mentira que entró en la mente de Adán y Eva fue el mecanismo de acceso que Satanás tuvo para penetrar en sus almas y tomar de alguna manera control sobre ellos. Ellos creyeron esa mentira y cuando creyeron la mentira, realizaron una acción de pecado. Es decir, una palabra generó una idea y esa idea generó una acción, pero todo comenzó con una palabra. Lo que quiero decir ahora es que Satanás no necesariamente, aunque lo hace, pero no necesariamente tiene que enviarte sus espíritus malignos para arruinar tu vida. De hecho, como los espíritus no se reproducen y nosotros sí, no sé si a veces andan cortos, pero Satanás sabe que no necesita asignarte un demonio para arruinar tu vida. Él solo necesita lograr introducir una mentira, una idea mentirosa en tu mente y que tú creas que es verdad para tener un mecanismo de control sobre ti. Porque una mentira no es peligrosa si sabes que es una mentira. Pero si crees que una mentira es verdad, es cuando se vuelve un mecanismo de control satánico sobre ti. ¿Me estoy explicando con suficiente claridad? Y lo que pretendo decir con todo esto es que ya desde Génesis 1, 2 y 3 se nos revela el poder de las palabras. Dios habla y Satanás habla. ¿Y sabéis qué hacemos los seres humanos también? Hablamos. Hay todo un debate teológico, incluso los rabinos debaten acerca de esto. Y es qué significa exactamente ser a imagen y semejanza de Dios. Todos podemos intuir que no tiene que ver con nuestro cuerpo, porque nosotros fuimos creados del polvo, de la tierra, del barro. Pero entonces, ¿dónde se manifiesta nuestra imagen y semejanza con Dios? No digo que esto sea lo único, pero me parece muy significativo. Algunos teólogos creen que se manifiesta en nuestra capacidad de hablar. Yo no digo que sea la única manifestación de la imagen de Dios en nosotros, pero es una de las más importantes. Y alguno aquí podría decir, bueno, también los monos hablan. No, los monos no hablan. Los monos tienen un lenguaje de comunicación primitivo basado en sonidos y gestos, pero los seres humanos tenemos el don de las palabras. Es algo que ningún sociólogo entiende de dónde surgió. Es algo tan extraño tener la capacidad de con palabras dibujar imágenes en la mente de las personas y crear realidades que van a regir sociedades enteras. Porque ¿cómo se gobiernan las culturas y sociedades? A través de las palabras. Tenemos poder con las palabras de crear realidades, realidades no tangibles, pero realidades. Con las palabras hablamos del amor, hablamos de la justicia, hablamos de la belleza y construimos con las palabras las realidades que van a gobernar una nación. ¿Acaso crees que es casualidad que los agentes de la oscuridad quieran cambiar nuestro lenguaje? Que de repente digan, no, es que hay que cambiar el significado de las palabras. No lo vamos a llamar aborto, lo vamos a llamar interrupción voluntaria del embarazo, porque aborto suena a asesinato, interrupción voluntaria del embarazo parece que simplemente se ha interrumpido algo. Vamos a empezar a hablar y vamos a hablar de ellos, ellas y ellas. ¿Por qué?
¿Por qué tanta obsesión en cambiar el lenguaje? Porque para cambiar el sistema de pensamiento de una cultura tienes que cambiar su lenguaje. Es una guerra de palabras y en la iglesia tenemos un lenguaje que tiene que ser preservado. Y no estoy hablando de palabras religiosas, estoy hablando de lo que hablamos y de cómo hablamos, porque nuestro lenguaje crea una cultura dentro de este lugar. ¿Me estoy explicando con suficiente claridad? Tenemos que defender el lenguaje de Dios. Y la pregunta esta noche es: ¿con quién vamos a aliar nuestras palabras? ¿Bajo qué poder va a estar sometida nuestra lengua? ¿Bajo el poder de Dios o bajo el poder de la serpiente? Porque puedes estar aquí y que tu lengua esté en el infierno. Ahora vamos a la parábola, Mateo capítulo 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, el cual a 60 y el cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Luego Jesús explica esta parábola y dice cómo interpretarla, qué significa la semilla, qué significa la tierra. Pero luego les cuenta una segunda parábola que está unida a esta y que forma parte de un todo, y dice: hey, en el reino de los cielos, versículo 24, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué sembró? Buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, es decir, en la oscuridad de la noche, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues esta cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Ahora, por favor, préstame toda la atención que te sea posible, porque este sermón está sacado del horno esta semana. Todo ha tenido que ver con Bob, le he estado dando vueltas a cosas y me he dado cuenta de que en realidad las semillas y las tierras tienen significado. Es verdad que en esta parábola particularmente la semilla representa la palabra de Dios, pero en realidad toda palabra es una semilla, porque también el enemigo tiene semillas de cizaña. La verdad es que las palabras son semillas, y las palabras como semillas cargan una genética en ellas capaz de dar un fruto según su naturaleza. Dios siembra trigo, Satanás siembra cizaña. Ahora es interesante que Dios, el sembrador divino, siembra a la luz del día y el enemigo siembra a la noche. De alguna manera en el inconsciente. Ahora, ¿tú crees que las palabras están vacías? No. Las palabras tienen una genética en ellas, como las semillas tienen una genética y son capaces de dar fruto según su genética. Hay semillas buenas y hay semillas malas. De la misma manera, las palabras tienen una genética buena y una genética mala. Ahora es cuando me matan por hacer esto, pero tápate la cabeza. El sembrador salió a sembrar. Sembró semillas buenas, semillas que dan buen fruto. ¿Qué salió a hacer? A sembrar. Tápate, no quiero sacar un ojo a nadie, pero la palabra de Dios a veces golpea. Pero por la noche
Cuando nadie estaba mirando, el enemigo tomó sus semillas y también, ¿qué hizo? Salió a sembrar. Y sembró. Y sembró. No me van a volver a invitar aquí. Y cuando sembró, al tiempo, esa semilla dio su fruto según su genética. Las palabras hacen esto. Las palabras se siembran. Pero ¿dónde se siembran las palabras? En la tierra de nuestra mente. ¿Qué hemos dicho acerca de la creación del ser humano? Que el ser humano fue creado de la tierra. Es decir, somos barro, somos tierra. ¿Y dónde se siembran las semillas? En la tierra. Las palabras como semillas se siembran en la tierra de nuestra mente, las buenas y las malas. Y como Bob ha explicado de manera magistral, y no voy a volver a entrar en el tema, parece ser que hay 4 tipos de tierra que nos definen, 4 tipos de estructura mental que nos definen y que van a determinar cómo de fructíferos vamos a ser para el reino de Dios. Está la tierra del camino, endurecida porque ha sido pisada, que hablan de mentes abusadas. Está la tierra con piedras, que nos hablan de mentes sin profundidad. Está la tierra con espinos, que nos habla de mentes intoxicadas. Y está la tierra buena, que nos habla de una mente fructífera que puede dar buen fruto para el reino de Dios. Ahora, lo interesante es que la calidad de tu tierra mental hace que las semillas de la palabra divina fructifiquen o no fructifiquen. Lo interesante es que todas las tierras tienen potencial de ser fructíferas. Lo que pasa es que no todas las tierras han sido tratadas por igual. La tierra buena, antes de ser buena, primero fue tierra pisada, tierra con piedras y tierra con espinos. Es decir, da igual la condición de tu mente puede convertirse en buena tierra. Y es la única manera de acceder a todo el potencial del reino de Dios. Por eso Jesús comenzó su sermón diciendo: arrepentíos. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentimiento? Del griego metanoia, no metadona, metanoia. Metanoia literalmente no quiere decir llorar la pena, quiere decir cambiar la mente. Es como si Dios dijese: la puerta de acceso a todo el potencial del reino de Dios se encuentra entre tu oreja izquierda y tu oreja derecha. Es aquí donde se abren o se cierran las puertas. Es aquí donde vas a dar fruto o no vas a dar fruto. Es aquí. Tienes que arrepentirte, tienes que cambiar tu mente y convertir tu mente en una mente fructífera para el reino de Dios. Escucha, la palabra de Dios es lo más poderoso del universo. Dios dice a una galaxia: apágate, y se apaga. Pero Dios dice a un ser humano: ámame, y el ser humano dice: no. No. Podemos contener, escucha, hacer contención, revelarnos al poder más grande del universo, que creó lo visible y lo invisible. Cada átomo del cosmos fue creado con la palabra, y esa misma palabra nosotros la podemos resistir con nuestra voluntad. Me parece impresionante que tenemos acceso a un poder tan grande y a veces no produce nada en nosotros porque nos estamos resistiendo al proceso de la metanoia, de la transformación de nuestra mente. Y Dios está diciendo: es hora de arrepentirse, iglesia. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Ahora, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Porque ya Bob ha hablado bastante del proceso de saneamiento de la tierra. Y yo quiero hablar de las semillas, porque el fruto de tu vida está relacionado con el tipo de semillas que permites que se planten en la tierra de tu mente. Tu mente es tierra, y si se plantan semillas, esas semillas van a dar a luz un fruto según su genética, bueno o malo.
Y ese fruto que dará tu vida está conectado directamente con las semillas que permites que se planten en tu mente. Entonces, cuidado con las palabras. Cuidado con lo que oyes, con lo que hablas. Ahora es donde me meto. Es interesante y es como tu lengua condicionar tu mente. Y es aquí donde esto será verdad. Pruébalo. Hay una entre tu lengua y mente. Tu lengua es sembradora de vida o de muerte, pero no solo la siembras en los demás, sino que la siembras en ti mismo. ¿Vamos a ello? Santiago capítulo 3, versículos 3 al 12. Fijaros esto. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Dónde está la perfección? En no ofender con palabras. Es interesante. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es decir, si tú tomas dominio sobre tu lengua, podrás tomar dominio sobre cualquier área de tu vida. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago, ¿qué te pasa? Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Tres verdades y nos vamos todos a cenar. 3 verdades. La primera verdad sobre tu lengua es que tus palabras programan tus pensamientos. Lo voy a volver a decir. Tus palabras programan tus pensamientos. ¿Puedes decirlo conmigo? Mis palabras programan mis pensamientos. Santiago dice que la fuerza salvaje de un caballo se doma poniéndole freno en la boca. ¿Tú has intentado alguna vez detener a un caballo que es puro músculo con tu fuerza? No puedes. ¿Cómo dominas a un caballo? ¿Cómo lo diriges? A través de la boca. También dice que una gran nave, un navío, un barco, un transatlántico es grande y ninguno de nosotros podría tomarlo en sus brazos, pero se dirige con un pequeño timón. Lo que nos está diciendo Santiago es que hay una conexión entre lo que hablamos y la dirección de nuestra propia vida. Hay una conexión entre este pequeño miembro y la manera en la cual pensamos. Hay una conexión. ¿Por qué? Porque las palabras programan nuestros pensamientos y nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón o en su mente, tal es él. En otras palabras, eres lo que piensas. Tu vida es el resultado de tu sistema de pensamientos. Y los neurocientíficos han descubierto que la lengua y el cerebro están conectados. Nuestro sistema de pensamiento está condicionado
por nuestras palabras. Y Tiel, ¿qué cosa tan extraña estás diciendo? Mira, lo que decimos por aquí nos programa aquí. Yo estudié ingeniería informática. Luego no trabajé de esto, pero tuve que aprender lenguajes de programación. Lo básico que tienes que saber de la informática es que todo se arregla reiniciando el ordenador. ¿Está bien? ¿Sí o no? Pero lo segundo que deberías saber es que en el mundo de la informática todo está dividido entre el hardware y el software. Es decir, el hardware es lo físico, lo que se puede tocar, los circuitos, los chips, el cableado. Y el software es lo intangible, es aquello que está programado con un lenguaje que en esencia fundamental es un lenguaje de unos y ceros. Y para sacarle potencial a una herramienta como esta, esto es un hardware, todo lo que podemos tocar, necesitas un buen software. No es solamente que tengas buenos chips, sino que tengas un buen sistema operativo y buenas aplicaciones operando dentro del hardware. Y es interesante notar que el software es lenguaje. Es lenguaje. Lo que hace funcionar tu teléfono móvil, internet, los ordenadores, los coches eléctricos ahora, es lenguaje. Es código, es lenguaje. Y me he dado cuenta de que todos aquí tenemos el mismo hardware de buena calidad. Hardware hecho por Dios. Aquí, el cerebro. El cerebro es el hardware más poderoso que existe en el planeta Tierra. Todavía no se ha descubierto cuáles son los límites de nuestro cerebro. Es increíble el hardware que tenemos, pero ¿por qué aquí hay vidas que son fructíferas y hay otras vidas que parece que son infructíferas? ¿Por qué hay personas aquí que tienen vidas llenas de éxito y otras que van de problema en problema? ¿Por qué en esta misma sala hay grandeza y pequeñez? ¿Es por el hardware? No, todos tenemos el mismo hardware, pero no todos tenemos el mismo software. Todos tenemos el mismo cerebro, pero no todos estamos operando con el mismo sistema de pensamiento. Y lo que condicionará el rumbo de tu vida es tu sistema de pensamiento. Todo lo que vuestros pastores intentan hacer aquí cada domingo o en las consejerías o cada vez que hablan contigo es programar tu software mental, hacerte pensar correctamente, porque saben que si piensas correctamente vas a recibir el fruto de esos pensamientos. No sé si me estoy explicando. Entonces, las aplicaciones en el ordenador son lenguaje, pero ¿sabéis también qué es lenguaje? Los virus. Los virus son códigos informáticos cuyo objetivo es, a través del lenguaje, decirle al ordenador que haga cosas que lo autodestruyen. Mira, presta atención a esto. Solíamos pensar que nuestras palabras solo servían para transmitir información a los demás. Pero ahora sabemos que nuestras palabras sirven también para transmitirnos información a nosotros mismos. Las palabras, nuestras palabras, tienen poder para programarnos. Y hay palabras que son como virus informáticos que nos destruyen. Las palabras entran en nuestra mente, generan ideas que programan nuestro sistema de pensamientos y ese sistema de pensamientos condiciona nuestro comportamiento. Eres lo que piensas, pero también llegas a pensar lo que hablas. La ciencia educativa, aquí tenéis muchos educadores, Ana. La ciencia educativa ha comprobado que nuestro sistema de pensamientos se hacen más fuertes cuando verbalizamos las ideas que creemos. Es decir, el que enseña es el que más aprende. Hoy es prácticamente la primera vez que predico este sermón. Al hablarlo lo estoy aprendiendo. Me ves que miro mucho los apuntes. Déjame predicarlo 3 veces. Porque a medida que yo lo hablo,
lo interiorizo. Cuando lo pongo en palabras, lo estoy haciendo fuerte en mi mente. Esto lo dijo Jesús en el Evangelio con mucha claridad cuando dijo en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón o de la mente, habla la boca. Pero ¿qué dijo en Mateo 15:11? Lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. A ver, Jesús, aclarémonos. ¿Es una cosa o es la otra? ¿O son las dos? Es decir, de la abundancia de nuestra mente habla nuestra boca, y lo que nuestra boca habla es lo que contamina por dentro al hombre. Es decir, las palabras salen de nuestra boca y también entran. De alguna manera hay una conexión y es un ciclo. Sale y vuelve a entrar, sale y vuelve a entrar, sale y vuelve a entrar. De la abundancia de lo que tenemos dentro hablamos, y lo que hablamos vuelve a contaminarnos. Y seamos claros, hasta que no lo pones en palabras, no lo fortaleces en tu mente. Todos aquí tenemos pensamientos intrusivos. Todos nos hemos mirado al espejo y hemos dicho, qué feo eres. Eres un fracasado. Eres basura. ¿Cómo has cometido este error? No vales para nada. Quizás estarías mejor muerto. Yo no sé quién sembró esos pensamientos. Seguramente fue de noche, cuando no nos estábamos dando cuenta. Se sembraron. Pero cuando vienen esos pensamientos a tu mente, tú puedes hacer una cosa. Puedes alinear tu boca con ello o puedes detenerlo ahí. Y si tú pronuncias con tus palabras, es verdad, soy un fracasado, eso que estás pronunciando se fortalece en tu mente. Si tú pronuncias con tus palabras mentiras, esas mentiras se fortalecen en tu mente. Si tú pronuncias con tus palabras verdades, esas verdades se fortalecen en tu mente. Esto no es enseñarte a hablar bonito, hablar en positivo. Esto es aprender a salvar tu vida. A salvar tu vida. Porque fíjate lo que dice Josué 1:8. Pónmelo en pantalla. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Déjame tu Biblia, Marcos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Espera. Yo no sé tú, pero yo no leo mi Biblia con la boca. Porque lo lógico tendría que poner ahí, nunca se apartará de tus ojos este libro de la ley, ¿no? Porque ¿cómo lees un libro? Con los ojos. ¿Pero qué le dijo Dios a Josué? Que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Porque Dios le está diciendo a Josué, para que tu vida sea transformada, este libro no tiene que estar en tus ojos, tiene que estar en tu boca. Porque tú puedes leer esta Biblia de la primera página a la última página y hasta que tú no la tienes en tu boca, no la fortaleces dentro de ti, no fortaleces estas verdades. Y nos dice Dios, de día y de noche tienes que meditar en ellas. Tienes que estar pensando en ellas, pensando en ellas, no en lo que lees en Twitter, no en la conversación de tu vecina golfa y criticona, no en las noticias, lo que se dice en las noticias, no, de día y de noche lo que tiene que llenar tu mente, meditar, es indagar profundamente, darle vueltas, profundizar, decir será, no será, das vueltas, profundiza, voy a ir una capa más profunda, de la palabra de Dios, para que guardes y hagas. Es decir, finalmente se trata de hacer. Hay una acción que deriva de lo que hablas, es que terminas haciendo conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ay, Tiel, es que estás predicando un mensaje
de positivismo y prosperidad, que lo dice allí. ¿A cuántos quieren que la vida les vaya bien? Que tengan éxito. Ten este libro en tu boca. Ten este libro en tu boca. En tu boca. Este libro. Son semillas poderosas. No se trata de hablar positivo. Se trata de rendir tu lengua a la voluntad de Dios y aprender a decir lo que Dios dice. Hacer que la palabra de Dios esté en tu boca es la manera de transformar tu mente. No hables lo que sientes. No hables lo que otros dicen. No hables lo que acabas de pensar. Habla la palabra de Dios. Que lo que Dios dice se convierta en lo que tú dices. Contiene toneladas de semillas poderosas que pueden dar frutos según su genética para transformar nuestra vida en todas las áreas. Tienes el mismo poder que creó el cosmos en tu mano. No estoy mitificando el libro, las hojas de papel. No, estoy hablando de que las palabras inspiradas de Dios en este libro son tan poderosas que pueden transformarlo todo en tu vida y todo en tu cultura, todo en el universo entero, porque la palabra de Dios cumple su propósito siempre. Pero tenemos en nuestra boca cualquier otra cosa menos la palabra de Dios. ¿Alguien me ayuda al piano? Tenemos en nuestra boca. ¿Qué tenemos en nuestra boca, Marcos? ¿Qué tenemos en nuestra boca, Ana? Todo tiene que ver con lo que quieren que hablemos una y otra vez. La boca. Esto es un mensaje no hablado de Itiel, tienes un moco y te lo he visto. Ya estoy terminando, pero esto es tan interesante. Este sistema del mal quiere poseer tu boca. Que los cristianos hablemos como se habla en el sistema del mundo. Y que hablemos de las mismas tonterías que están hablando allá afuera. Una iglesia que habla de las mismas absurdeces que se habla allá afuera. Que a veces no son más que distractores. La última operación de la Kardashian, la última polémica en el Senado, el último chisme del famoso. Nos metemos a hablar de eso y comemos del fruto de lo que hablamos. La iglesia tiene otro lenguaje, habla de otras cosas. No, Itiel, pero hay que hablar de lo que habla el mundo. Espera. Hay que hablar al mundo de lo que Dios dice del mundo. Tenemos la oportunidad de hablar la verdad y la estamos haciendo fuerte en nosotros cuando la proclamamos. Esta es la segunda verdad sobre tu lengua. Tus palabras también crean ambientes y eres responsable de los ambientes que creas. Santiago dijo que un gran incendio comienza con una pequeña chispa. Aquí en Galicia, hace unos años atrás, una pequeña chispa consumió bosques y bosques y bosques enteros. Una pequeña chispa puede crear un gran desastre. Una pequeña palabra incendiaria puede convertir tu casa en un infierno. Las palabras construyen el ambiente en tu hogar. ¿Tú quieres darle a tu familia más electrodomésticos? ¿Quieres darle a tu familia mejores vacaciones? ¿Quieres darle a tu familia un mejor seguro de salud? Son cosas buenas. Pero te voy a decir lo que no cuesta dinero y es lo mejor que puedes darle a tu familia. Un ambiente construido con tus palabras. Papá y mamá construyen una atmósfera con lo que se habla en la casa. Bob habló acerca del abuso dentro del mismo matrimonio. Todos nos hemos hecho daño. Esposos hemos dañado sin quererlo a nuestras esposas y esposas
han dañado sin quererlo a sus esposos. A veces queriendo, a veces sin querer. Y generalmente, siempre que hacemos consejería, Marcos, Ana, decidme si es verdad. Está el esposo y la esposa sentados. Y la esposa empieza a decir, el esposo dice, es que ella me hace daño con sus palabras. Y ella dice, es que yo le digo lo que le digo porque quiero lo bueno para él. Le digo que es un vago porque sé que puede trabajar. Le digo que no es lo suficientemente espiritual porque yo sé que podría ser el sacerdote del hogar. Y yo siempre le digo, mujer, en ningún caso de la historia el esposo se ha convertido justo en lo contrario de lo que has proclamado. Jamás. No, es que yo digo lo contrario para que sea lo que yo quiero que sea. No digas lo que no es, di lo que ves de parte de Dios que tu esposo puede ser. Y lo que proclamas sobre tu esposo hace que tu esposo pueda llegar a ser. Esposas, ¿tenéis el esposo que os construís? Yo no soy lo que soy solo por obra del Espíritu. Sí, es la más importante, pero también por obra de Damaris. Damaris me ha construido con sus palabras. Yo sé el poder que tienen las palabras de aquellas personas a las que les damos poder para entrar dentro del alma. Por el otro lado, generalmente las mujeres dicen, es que este hombre me hace daño. Y el hombre dice, si yo no digo nada, si yo no digo nada, si yo no digo nada. Y ese es el problema, es que no dices nada. Ese es el problema, que estás callado. No, es que yo no digo nada. Lo que tienes que hacer es empezar a hablar, pero no lo que piensas, no lo que crees, no lo que sientes, sino la palabra de Dios sobre tu esposa. Ser el sacerdote de tu hogar y proclamar la palabra de Dios alrededor de la mesa, con tus hijos, como dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué harás? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No se trata de poner cuadros en la casa. A mí no me gusta poner cuadros con versículos, aunque puedes hacerlo y es buena idea. Puedes ponerte la palabra de Dios en el espejo, en la nevera, en tu escritorio, donde quieras, para verla. Pero lo importante de lo que se nos está diciendo aquí es que papá, mamá, construimos un ambiente cuando la palabra de Dios está en nuestra boca y gobierna la casa. Hablamos en la mesa, no el último chismorreo de la iglesia. Hablamos en la mesa de la palabra de Dios. Ay, Tiel, qué místico eres. ¿Tú qué quieres para tu casa? Prosperidad, salud, éxito. ¿Quieres que tus hijos lleguen a ser personas de influencia, personas seguras? Háblales la palabra de Dios. Ponlas en todos los postes y frontales de su alma. Escríbelas sobre sus mentes y en sus corazones, proclamándolas sobre ellos. Es el secreto. El secreto. Los judíos, aún no teniendo a Jesús como Mesías y por lo tanto estando condenados, porque sin Cristo no hay salvación, muchos de ellos, la gran mayoría, son prósperos. Los más ricos del mundo son judíos. Es que hay un secreto que ellos conocen, y es que ellos tienen ceremonias para proclamar la Torá, la palabra de Dios, en sus casas constantemente y sobre sus hijos. Y los cristianos que tenemos al Mesías, tenemos a Cristo, hablamos de cualquier otra milongada menos de la palabra de Dios. Y termino con esto. La tercera verdad sobre tu lengua es que tus palabras son portadoras de vida
o de muerte para los que las escuchan, sobre todo para aquellos que consideran tu voz una voz autorizada y te creen. Santiago dijo, ey, de una misma fuente no puede salir agua salada y agua dulce. De tu boca no puede salir bendición y maldición. Tú no puedes decir que adoras a Dios, que lo bendices, pero luego maldices a los que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Solo hay dos tipos de palabras, las de bendición o las de maldición. Ay, no, Itiel, hay palabras neutras. La Biblia parece que no nos deja lugar para palabras neutras. De hecho, dice que se nos va a juzgar por nuestras palabras. Tus palabras no son neutras, siempre tienen una naturaleza. Trigo o cizaña, buenas o malas. ¿Son palabras de vida o palabras de muerte? ¿Son palabras que alegran o palabras que entristecen? ¿Son palabras que construyen o son palabras que destruyen? ¿Son palabras que sanan o son palabras que enferman? Las palabras no son solo aire, tienen peso, contienen sustancia, es dabar, palabra y cosa. Las palabras son semillas que se plantan en la mente de los que la escuchan y las creen. Las palabras están cargadas de bendición o de maldición. ¿Por qué en Génesis hay grandes peleas por la bendición de un padre? Por ejemplo, Jacob y Esaú se pelearon no tanto por la herencia monetaria, sino por la bendición de Isaac, su padre. ¿Qué sabían ellos que nosotros estamos olvidando acerca del poder de la palabra de un padre o el poder de la palabra de una madre sobre sus hijos? Yo me he dado cuenta de que cuando alguien te pronuncia una palabra de maldición y la crees, esa palabra se te pega sobre los hombros como un peso y te encorva durante años. También he descubierto que cuando alguien te dice una palabra de bendición y la crees, esa palabra de bendición se convierte en un escalón sobre el que te puedes posar y llegar un poquito más alto. Nuestras palabras son pesos o son escalones, encorvan o elevan. Y tenemos un poder en esta comunidad de hacer algo con nuestras palabras. Lo contaba esta mañana a los jóvenes y creo que puede ser pertinente contarlo ahora. Yo fui producto en mi adolescencia de un fuerte bullying, un acoso escolar que casi me destruye. Me convertí en el hazmerreír de mi colegio con 11, 12, 13 años. Se burlaban de mí, hacían chistes, ponían palabras groseras en la pizarra. Todo relacionado con cosas que ahora, casi con 40 años, me parecen absurdas. Pero queridos, quien estaban recibiendo esas palabras era un niño de 11 años. Me llamaban el conejo porque tenía los dientes salidos. Me llamaban Dumbo porque tenía las orejas grandes, al parecer. Me llamaban alfalfa. ¿Alguien se acuerda de alfalfa? Y esas palabras, mira, yo deseaba en algunos momentos, Marcos, que me diesen una paliza tan grande, que me dejasen tirado en el suelo medio muerto y que con esa paliza se olvidasen de mí. Quería desaparecer, pero no. Me hacían bullying de este que va a gotitas, pero es súper destructivo. Un golpe en aquí, una colleja, una risa, en medio de clase, ¡conejo, conejo! Echarme basura, mensajitos en la mochila. Y menos mal que no teníamos teléfonos en aquella época. Esas palabras de maldición eran un peso tan fuerte sobre mí que mi madre no se enteró durante años, pero yo creyendo que tenía orejas grandes. Decidme, ¿de verdad tengo orejas grandes? Yo creo que hay orejas más grandes aquí, la verdad.
Pero yo creía que mis orejas eran grandes. Yo me ponía una cinta alrededor de la cabeza por las noches para contener el crecimiento de mis orejas. Claro, ahora con 40 años es una anécdota, pero piensa en el niño de 11, 12 años haciendo eso. Y esto lo digo con permiso de mi padre, ¿está bien? Porque mi padre y yo ya hemos resuelto esto hace años. Pero mi padre fue un padre ausente. Era un buen padre, trabajador, traía dinero a casa, se levantaba a las 6 de la mañana para irse a trabajar. Pero mi padre tenía un poder que no usó cuando yo lo necesitaba. Era el poder de sus palabras, el poder de la bendición. Para que cuando yo llegaba a casa y ya estaba teniendo síntomas de bloqueo emocional, yo no podía mirar a la gente a la cara. Esto de hablar en público hoy, eso era una imposibilidad en aquel momento. Me vibraban la boca, me temblaba la boca. Yo no podía mantener la mirada con otra persona. Estaba siendo destruido con palabras. Y mi papá tenía poder en su bendición para sanarme, pero fue un padre ausente. Y eso hizo un cóctel de destrucción. Pero ocurrió algo. Dios tenía un plan. Y me dio una iglesia. Me dio un pastor de jóvenes. Me dio unos amigos en la iglesia que me hablaban y eran mi refugio. Mi pastor de jóvenes, Víctor, me hablaba palabras. Mi pastor Máximo me hablaba palabra. Mis amigos en la iglesia, éramos cinco amigotes, 5 amigos. Eran mis mejores amigos. Me hacían sentir amado. Y ese ambiente, esa atmósfera donde la palabra de Dios era proclamada en forma de bendición, demostró que la bendición es más poderosa que la maldición. Recuerdo en un verano de misiones, en un campamento, tenía 16 años, con un equipo de JCUM. Fue una de las experiencias más sobrenaturales que he vivido y se basó en palabras. Los profetas, que más que hablarme del futuro, me hablaron de quién era. Y eran palabras tan poderosas que entraron dentro de mí y empezaron a sanarme. Yo no sé en qué ambiente has crecido tú, pero sé que Dios te ha regalado a ti también una iglesia, una comunidad que hace eco de la palabra de Dios. Porque la serpiente ya tiene muchos altavoces allá afuera. Y hoy me gustaría hacer algo. Me gustaría que todos pudiésemos ser conscientes del poder que nuestras palabras de bendición pueden tener sobre la vida de un hermano o de una hermana aquí en la comunidad, en nuestros grupos pequeños, y entender que palabras no son solo aire, tienen un peso. Un peso que nos encorva o que sirve de plataforma para subirnos más arriba. Y lo que allá afuera se está destruyendo, aquí dentro lo reconstruimos. Lo que allá afuera se está enfermando, aquí dentro lo sanamos. Lo que allá afuera se está infectando de muerte, aquí lo llenamos de vida.